La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza y también nos acompaña hoy Santiago Millán. Iniciamos pues con esta situación del dólar en Colombia, pero que es desde luego con un referente de lo que está pasando también en los Estados Unidos. La Fed mantiene la tasa de interés esta semana en su reunión, la tasa de 5.25 a 5.50, no altera esta situación de la tasa de interés. En consecuencia, pues no hay unos cambios fuertes. Sabemos que si sube la tasa de interés, pues tiende a valorizarse el dólar, o sea, a subir el precio del dólar. Si baja la tasa de interés. Factores importantes. Exactamente. Entonces, eso está incidiendo mucho en la situación del dólar en Colombia, que más adelante lo veremos en detalle, los valores, las acciones y en fin, cómo está cotizando y cómo está la tasa de cambio, cómo afecta esta situación externa, esta situación global. Siempre hemos visto que hay factores externos, hay factores internos y las dos cosas pues dan los resultados económicos de cada país. Uno de los países no están, digamos, aislados, independientes, sin ninguna interacción. Todas las decisiones económicas o cualquier cosa que sucede en el mundo puede afectar al resto del planeta. También los conflictos armados pues están afectando desde luego lo que pase con la oferta mayor o menor de petróleo frente a los riesgos que hay en materia militar a nivel global. Entonces, esos elementos son importantes para que iniciemos este panorama internacional evaluando lo que está, pues esta situación de la Fed. No tomó la decisión. Sin embargo, se prevé que en este año, lo han anunciado, se den 3 caídas o 3 disminuciones de la tasa de interés por parte de la Fed. Eso lo está evaluando y eso va muy de la mano, lo hemos dicho aquí. Ellos están valorando permanentemente el factor inflación en los Estados Unidos también y de acuerdo a eso pues meten el acelerador o bajan unos puntos, en fin, como acá en Colombia, que pues obviamente acabamos de registrar la noticia de 50 puntos que baja la tasa de interés la Junta Directiva del Banco de la República en el día de hoy. Entonces estos factores van muy correlacionados, lo que pasa internacionalmente con la Fed, lo que pase con el Banco de la República acá en Colombia, que estábamos en 12.75, pasamos a 12.25 en la tasa de interés de referencia. Quiere decir de referencia porque es la que se toma como ejemplo para el mercado. La captación también se llama en otros escenarios, tasa de captación, o sea, la referencia para que las personas que van a hacer sus depósitos en los bancos reciban como mínimo ese 12.25. Y eso es básicamente lo que está pasando. Y es una balanza que se da en la medida que suba la tasa de interés para la renta fija, pues obviamente también baja la renta en el mercado accionario, porque la gente se desplaza al mercado donde mayor rendimiento encuentre. Esa es una relación directa y entonces va inversamente proporcional. Bienvenido a Panorama Económico, Alejandro Velandia. Sí, muy buenas tardes a todos mis estimados oyentes y mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena, ingeniero de sonido Luis Daza, Santiago Millán y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos hablando de tasas a nivel internacional, miramos que Japón empezó a cambiar su dinámica con el tema de las tasas. Pasa del menos el 0.10 negativo al 0%. En el caso de Suiza, la tasa pasa del 1.75 al 1.5%. Hablamos de la tasa de interés por parte de los bancos centrales más importantes del mundo. En el caso de la China, sigue estable en el 3.45. Singapur, uno de los países que tomo como ejemplo revelación a nivel global en el tema de desarrollo económico, libertades económicas, 3.49%, su tasa de interés por parte del Banco Central. Corea del Sur 3.5%, Australia 4.35%, zona euro 4.5%, Canadá 5%, Arabia Saudita 6%, Indonesia 6%, recordamos Estados Unidos 5.50%, Brasil pasa la tasa del 11.25 al 10.75, pero pues hay que mirar que obviamente Brasil tiene la inflación más baja que Colombia. Por eso lo importante es siempre respetar la independencia del Banco Central, porque en Colombia se tiende a hacer mucha presión y se bajó, como la hablábamos, la tasa del 12.75 al 12.25, se bajaron 50 puntos básicos. En el caso de otros países, en Europa miramos a Rusia en su tasa 16%, recordemos que Rusia está en un conflicto. Miramos a Turquía
uno de los países con las tasas más altas del mundo, 50%, Argentina 80%, la India 6.5%, recordemos que la India ya hace parte de las 5 economías más grandes del mundo. Y en el caso también miramos en los indicadores, miramos inflación, que eso va muy de la mano precisamente con la tasa de interés. Recordemos que la tasa de interés la suben precisamente para controlar la inflación. Entonces vamos a hacer un repaso de los países con más alta inflación y con más baja inflación del mundo. Miramos Australia 4.1, Brasil 4.5, como lo hablábamos, Canadá 2.8, China 0.7% de inflación, Francia 3%, Alemania 2.5%, viene cediendo la inflación en la Alemania, venía del 2.9%, pasa al 2.5%, en el caso de Japón sube la inflación del 2.2 al 2.8%, en el caso de Arabia Saudita, recordamos, gran exportador de energía a través de energía fósil, 1.8% de inflación, Rusia 7.7%, España 2.8%, Suiza 1.2%, Estados Unidos, recordábamos, la inflación pasa del 3.1 al 3.2%. Entonces, pues Jerome Powell, en cabeza de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues tiene con su junta que ir mirando cómo se comporta la inflación, a ver si en realidad puede bajar las tasas con fuerza este año o suavemente para precisamente controlar la inflación. Recordemos que la meta de inflación en la Reserva Federal de los Estados Unidos es el 2%. En el caso de Colombia es el 3%. Mirábamos, por ejemplo, miramos países también de América, Chile 4.5% de inflación. Recordábamos que Colombia pasa con el dato de inflación del 8.35 al 7.74 y el país con más baja inflación de toda América, Costa Rica, con una inflación negativa de menos el 1.13%. Y las empresas globales han sextuplicado la emisión de bonos sostenibles desde el año 2014. Eso significa básicamente que las empresas mineras, las que más contaminan, están acudiendo al mercado de capitales y haciendo inversiones en bonos que tienen que ver con el calentamiento global, porque realmente esto nos está afanando a todos, los dos extremos, tanto el fenómeno del niño como la niña, pues están destruyendo, están generando migración de la población. Bonos de compensación, huella de bonos de compensación. Entonces, 1.300 millones se incrementaron los recursos que han invertido los países y especialmente la industria, como le estábamos comentando, la industria minera. Europa, la Unión Europea, es la región del mundo que más inversión está haciendo en estos bonos. El 54% de los bonos los está invirtiendo la Unión Europea, el 15% lo está invirtiendo China, el 7% Japón. Entonces realmente hay una relación muy grande por parte de la Unión Europea, que ha sido de las regiones del mundo que siempre han estado en la delantera del cambio climático, o sea, y también en el manejo ambiental, o sea, cómo mitigar, cómo empezar a cambiar estas políticas que pues en alguna medida ayudan al mejoramiento de la situación que está viendo el mundo, porque no es que estemos comentando algo que va a suceder, ya lo estamos viviendo. O sea, ahora estamos entrando en una temporada de lluvias nuevamente, estábamos bajando los embalses tremendamente y a puertas de una posibilidad de un apagón o una restricción del fluido eléctrico, de la oferta eléctrica en el país. Esa es una posibilidad que siempre se ha tenido. Desde el presidente Gaviria no ha sucedido eso, adelantar el horario y también el apagón que se presentó en ese momento, pero son fenómenos naturales que están ahí a la puerta de la esquina y que no podemos, dijéramos, esconderlo, decir, no, eso no es cierto. El fenómeno del niño, calentamiento, temperaturas por encima del promedio, incendios forestales, todo lo que hemos registrado en Bogotá, en las distintas regiones, en Boyacá, esta semana se registraban en Monguí, en Viracachá, en varias regiones de Colombia, incendios simultáneos que pues obviamente esto demora 40, 50 años que se vuelva a reforestar estas zonas, estos páramos, esta vegetación no se recupera en 15 días, ese es el efecto más negativo que se puede dar en esos páramos donde hay esa gran producción de agua. Entonces, simplemente no se puede recuperar porque si se daña un páramo, se le dañan precisamente esos árboles y esas plantas que son las que generan la condensación de agua, pues obviamente pues no vuelve, ¿no? Eso, entonces, por eso la importancia de esta emisión de bonos. ¿Cómo ve esa parte, Alejandro? Sí, hablando en tema panorama internacional, vemos indicadores muy importantes hoy. Miramos el tema de las materias primas. Recordemos que
empresas como las que trabajan en estas industrias son las que hacen la compensación de los bonos de carbono, ¿no? Miramos, por ejemplo, en caso del petróleo, del gas natural, del oro, los que extraen oro, los que extraen la plata, el cobre. Recordemos que, por ejemplo, en América, Sudamérica, los más importantes actores en el tema del cobre son Perú y Chile. Son grandes exportadores. Recordemos que Chile es un gran protagonista a nivel global del cobre, que se supone que va para las energías aparentemente, entre comillas, limpias, porque pues este cobre toca sacarlo de la tierra, ¿no, Luis Alberto? Entonces, Sí, pues obviamente, proceso de producción que también entonces contamina. sigue el tema de la exploración, del impacto ambiental. Entonces ahí es cuando uno tiene que ser muy sabio, muy prudente con esto cuando se habla del cambio climático, de las nuevas tecnologías, porque estas nuevas tecnologías necesitan esa materia prima, como el caso del cobre, ¿no? Pero miramos, el crudo WTI hoy cierran las materias primas en su mayoría negativos. Miramos, el crudo WTI cierra levemente negativo, menos en el 0,22%. Recordamos el caso del crudo Brent, cierra en los $85.64 y este cierra negativo menos el 0,16%. Repetimos, el WTI en $80.89 y este cae levemente el 0,22%. En el caso del gas natural cae menos el 1,60%. El oro hoy cierra la onza en el mercado internacional en los $2.167 por cada onza. Esta cierra con también un retroceso, cierra negativo menos el 0,79%. En el caso de la plata, otro refugio a nivel de valor de capitales, cierra en los $24.83 y cierra también negativo en menos el 0,68%. En el caso del cobre, también otra materia prima importante, cierra en menos el 1,48%. En bolsas internacionales, miramos la más importante del mundo, el New York Stock Exchange. Miramos sus indicadores más importantes como el Dow Jones, hoy cierra levemente negativo, menos el 0,77%, cierra en los 39.475 puntos. En el caso del Nasdaq, lo vemos cerrando en los 18.339 puntos, este sí cierra positivo en 0,10% positivo. Y también miramos el Standard & Poor's 500, que agrupa a las 500 más importantes del mercado, cierra levemente negativo en menos el 0,23% y cierra en los 5.229 puntos. Recordamos que en este índice están dentro de las empresas más importantes, que son los que mueven la economía de los Estados Unidos. Recordábamos las acciones ganadoras dentro del mercado. Miramos a Boeing, que ha sido una acción muy golpeada por todo lo que ha pasado con sus aeronaves, los defectos que han existido en fabricación en los últimos tiempos, pero es una acción que hoy está rebotando. Recordemos que cierra hoy positivo en 0,64% y cierra en los $188 su acción. En el caso de otra ganadora, Apple, vemos que su acción cierra en los $172 y cierra positivo en el 0,53%. Recordemos que Apple es de las compañías con más bursatilidad en el mundo, con más valor bursátil, de las compañías más valiosas en el mundo, y otro factor positivo que tiene es que es de las compañías que más genera utilidad sobre el ingreso a nivel global. Recordábamos que en este club entró Saudi Aramco, que es una de las petroleras más grandes del mundo, ya hace parte de la lista de las 10 empresas con más ingresos en el mundo y que también registra muy buenas utilidades. Son de las empresas que el mercado mira mucho, los fondos de inversión, porque son sólidas, fuertes, tienen buena caja, buen gobierno corporativo y son acciones pues que representan no solo buena viabilidad futura, sino que también generan estabilidad a nivel de mercado y de atractivo por inversión. Miramos al DAX alemán en la bolsa de Frankfurt, Alemania. Hoy cierra positivo en el 0,28% y cierra con una puntuación de los 18.504, y en el caso de una bolsa también muy importante es el indicador Nikkei en la bolsa de Tokio, Japón, cierra hoy en los 40.510 puntos y este baja levemente en menos el 0,68%.
El secretario general de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha manifestado que sí es posible esa tregua de Israel y pues obviamente todo lo que es el ataque a la Franja de Gaza y a la zona sur, eso podrá estabilizar en alguna medida el precio del petróleo, porque si pues estos ataques siguen indiscriminadamente y sobre todo contra la población civil, pues genera un pánico en la región y pues todas las incidencias que se pueden tener en el mundo árabe. Entonces, esto ha generado esa posibilidad, este enfoque, o sea que si se logra esta tregua sería muy importante para la estabilidad de precios. Pero también al otro lado hay una amenaza porque Ucrania también ha previsto de pronto hacer ataques a la infraestructura petrolera rusa. Tiene previsto unos ataques y también Estados Unidos le ha advertido a Ucrania que no haga ese tipo de ataques porque también puede afectar en un momento dado la oferta petrolera de Rusia al mundo y al mundo en general. Entonces, Estados Unidos está jugando un papel ahí estratégico, tanto en Israel, de un lado diciéndole a este país que no invada y no haga este tipo de intervenciones que realmente tendría una tragedia universal muy grande, histórica. Puede desatar un desorden en Medio Oriente. Exacto. Y recordemos que como Medio Oriente también es otro gran poseedor de energía. Recordemos que Medio Oriente hacen parte países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Irán. Entonces es una zona también muy compleja porque muchos, dentro de lo que se está comentando, si Israel se mete con los palestinos, inmediatamente se mete Irán y se puede meter otro país también, claro, que son más radicales. Es el impacto que tiene en el tema económico, o sea, por eso esa relación de decisiones políticas con los efectos Afecta económicos mercado. en materia de los precios de una materia prima tan importante como es el petróleo, para bien o para mal, o sea, que suba el precio o que baje de manera dramática. De acuerdo, y otra cosa importante en el tema de esa guerra de Rusia con Ucrania, pues mire esto tan curioso y paradójico, y hasta puede ser chistoso, que en una guerra le dice el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, Ucrania, no vaya a atacarle a Rusia su sistema energético porque nos puede complicar al planeta entero. Entonces ahí es donde nos damos cuenta la sensibilidad que tiene el mundo, la interconexión y la necesidad y el compartir de los unos con los otros, ¿no? El tema de las materias primas, el tema de los canales de suministro. Recordamos que Rusia era un gran proveedor para Europa en el tema energético, tanto en petróleo como gas, llegaba a alcanzar niveles de 40 hasta 50%, ¿no? De lo que dependía la zona euro de los rusos, no solo por el petróleo y gas, también por fertilizantes. Recordemos que Rusia, aparte de eso, pues también es un gran exportador de armas y también de otros alimentos como el trigo y muchas otras materias primas que son de complementación. Y mirábamos que dentro de las acciones también ganadoras dentro del mercado de los Estados Unidos está Amazon, que es otro de los actores muy importantes. Lo hablábamos la semana anterior, uno de los grandes emprendedores del mundo, es Jeff Bezos, es una de las cabezas visibles de esta compañía que es Amazon. Hoy cierra en los $178 y sube levemente en el mercado 0.40%. Y otro de los protagonistas en los últimos 2 años, dentro de las industrias de la tecnología y algo de la seguridad tecnológica en los Estados Unidos y la seguridad también en todo lo que se ven en nuevas tendencias de desarrollo, miramos a Intel, $42.57 y esta también sube levemente el 0.35%. Estas, dentro, nos nombrábamos los ganadores del mercado, está Boeing, está Apple, Amazon, Intel y Merck en el día de hoy. Sí, y Japón tiene una característica especial en el caso de Japón, que precisamente por quitar los subsidios a los combustibles se está presentando unos porcentajes de inflación importantes en el Japón. Esa es una de las razones, o sea que este es un fenómeno global, no solamente que afecta a Colombia cuando le quitan el subsidio a los combustibles, que le pega al consumidor, porque naturalmente usted le quita el subsidio a la gasolina, al diésel, a la CPM, pues naturalmente eso influye en el costo, en el precio de la carga, y eso va directamente a los precios de los consumidores, de los alimentos, de los productos que uno va a consumir, producto de que la carga por kilómetro se cobra más que cuando el combustible está más económico. Entonces, quitar ese subsidio en un país desarrollado, en un país en desarrollo como el caso colombiano, pues es idéntico, genera problemas de inflación. Es un país desarrollado, pero si no vigilan muy bien, pueden llegar al subdesarrollo, ¿no? Sí. O sea, recordábamos que Japón en una época, en los 80s, ¿qué? 80 sí. 80s, pues 90 ya empezó la década perdida, dicen las 2 décadas perdidas, porque dicen que Japón ya fue 2 décadas perdidas.
Japón se decía que podía pasar a los Estados Unidos como primera economía. Japón venía muy fuerte y venía también sacándole ventaja al tercero, que era Alemania. Resulta, en esa época, ¿no? Porque resulta que pues, después de los 2000 China se metió con fuerza y empezó a trepar posiciones. Y recordemos que China hoy en día es la segunda economía del globo por Producto Interno Bruto global. Pero miramos que en el caso de Japón, pues ellos han perdido mucha competitividad, ¿no, Luis Alberto? Claro. Recordemos que Alemania ya los pasó. Perdieron los mercados por temas de innovación. Y también tema de mercado de China, porque es que mucha de la... ¿Usted se acuerda en las épocas de los 80s, 90s, el Made in Japan? Era la frase común en todo el mundo. El Made in Japan, y recuerda que ya empezamos a ver fue el Made in China, ¿no? Es todo hecho en China. Entonces, es esa relación, es ese movimiento de las placas tectónicas, y los países como las compañías que no se dinamizan, pues obviamente tienden a desaparecer o pierden mucha competitividad. Entonces, como lo decíamos, Japón es uno de los actores importantes, ya está en cuarto lugar, después de estar en el segundo lugar, y puede que venga a pasarlo también India, y va de pronto a quedar en sexto lugar, ¿no? Entonces toca mirar cómo se vienen estos movimientos. Pero mirando los perdedores, Luis Alberto, para los inversionistas de las acciones más atractivas en el mundo, Nike, la compañía que vende zapatos, tenis, hoy cae menos el 7%. La caída de Nike es fuerte, menos el 7% en el mercado hoy, cierra en los $93. Miramos a Visa, que le gusta mucho a Luis Alberto cuando va a hacer compras. ¿Sí? Eso le gusta también mucho a las mujeres, ¿no? Facilita mucho el tema de las compras, el crédito. Visa, una de las tarjetas de crédito más importantes del mundo, cae 2.34% y cierra en los $283. En el caso de Goldman Sachs, banca de los Estados Unidos, menos 1.67% y cae a los $406, de los bancos más importantes del mundo y de los Estados Unidos. Y American Express, de las compañías más recordadas con buen nivel de servicio a nivel global, también dentro del sector, está también dentro del sector de las tarjetas de crédito, abarca otros nichos de mercado, pero es una compañía que también es muy interesante. Hoy esta cierra también levemente a la baja, menos el 1.38%, y cierra en los $225. Con estas compañías cerramos precisamente el comportamiento en la bolsa de New York. Y le damos la bienvenida a Jimena Charri. Ella se encuentra en Los Ángeles, en California, para que nos comente precisamente todas estas decisiones de la FED y sus implicaciones. Bienvenida, Jimena, a Panorama Económico. Bueno, un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico en La Voz del Derecho. Un fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Bueno, les cuento, acá en Los Ángeles estamos en 16 grados. Hemos estado con temperaturas bastante impredecibles, días asoleados, de repente un poco de lloviznas, un poco grises, pero bueno. Tendremos máximas este fin de semana alrededor de los 19-20 grados. Y bueno, doctor, respecto a la economía acá en Estados Unidos, pues me pareció interesante un informe publicado por ANIF, en el cual hace referencia a la noticia dada de la Reserva Federal con respecto a que decidió mantener su tasa de política monetaria en el rango de 5.25% a 5,5%. Estas cifras de inflación, dice el documento, de la economía americana sorprendieron a los mercados, ubicándose sistemáticamente por encima del consenso de los analistas. El mercado laboral sigue evidenciando un comportamiento sólido, otra razón que motivó la decisión de la FED. Se espera una reducción de tasa desde junio de este año hasta alcanzar un rango de 4,75% al cierre del 2023. La decisión de la FED antecede la junta directiva del Banco de la República de este viernes. El emisor ponderará en conjunto con esta decisión los últimos datos de inflación y la actividad económica para modificar su tasa. Tal como anticipaban los mercados, la Reserva Federal de los Estados Unidos optó por mantener su tasa de política monetaria en el rango, como lo he dicho anteriormente, de 5,25 y 5,5%.
esta decisión nos sorprende, ya dado los últimos datos, los últimos indicadores en materia de inflación y desempleo que se alejaron de las cifras esperadas y muestran una persistencia en el aumento del nivel de precios de la economía americana. Más allá de esta decisión, en su declaración, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó en claro su decisión y su compromiso de retornar la inflación a su objetivo de largo plazo del 2%. Dice el documento, este declaró que no habrán cambios en la tasa de política hasta que la inflación dé señales de estar dirigiéndose a su objetivo de largo plazo. Este es un análisis importante que ratifica cómo la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha mantenido esta tasa de interés y pues desde luego el horizonte que ellos tienen de bajar gradualmente la tasa hasta 4,75 más o menos, es una posibilidad 4,55, pero eso depende mucho de las condiciones económicas de los Estados Unidos. Por eso lo ha manifestado Jeremy Powell, que eso será como un ascensor que no va a ser una caída vertiginosa, sino una caída lenta y programada en esto que resta del 2024. Se ha proyectado 3 disminuciones, 3 recortes de la tasa de interés. Vamos a ver en qué momento lo realizan dentro de lo que falta del año. Y es algo importante también que, pues para no entrar en especulaciones, pues este dato obviamente, uno de los importantes es la inflación, ¿no? Porque si la inflación empieza a rebotar y a subir, pues obviamente tiene que dejar la tasa quieta en el 5,50, y si llegara a subir mucho, pues la tiene que subir también, ¿no? Entonces mirábamos precisamente el dato, pasaba la inflación del 3,2 al 3,1%. Entonces falta que Jerome Powell y su equipo económico se pongan a detallar los movimientos del mercado, a ver si se puede tomar esa decisión, porque obviamente recordemos que la meta de inflación en Estados Unidos es el 2% y que la inflación está en el 3,2%, pasaba del 3,1 al 3,2. Una pequeña interpretación. Sí. Es para que aprovechemos la presencia que estamos con Jimena Charri para que nos comente una parte importante relacionada con una sanción por monopolio de Apple en Estados Unidos, que es bien interesante, aplicando la ley antimonopolio de los Estados Unidos frente al aplicativo electrónico, que nos va a explicar de manera muy detallada Jimena. Esta me parece una explicación muy importante para la audiencia de Panorama Económico. Bueno, y continuando con las noticias bien importantes, pues ¿qué tal la de ayer? La de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y varios estados presentaron el día de ayer una demanda a Apple. Esta es una demanda antimonopolio. Esto pues desde luego es una demanda bastante polémica, porque lo que ellos dicen es que Apple lo que ha hecho es controlar el mercado de teléfonos inteligentes y hacer que estos tengan servicios únicamente permitidos dentro de los teléfonos iPhone. A ello pues le tengo una pregunta a Alejandro. Lo que vi por algunos medios es que las acciones de Apple pues desde luego bajaron un porcentaje bastante alto, a lo cual le pregunto, ¿sería entonces una buena oportunidad para comprar acciones de Apple en este momento? Porque pues ya sabemos que este tipo de noticias hacen que los precios bajen. Entonces sería esta una buena oportunidad para contarle a nuestros oyentes, sería una oportunidad de inversión, teniendo en cuenta que el mercado de las acciones desde luego se rige por uno de los principios que es la confianza. De acuerdo. Hay algo respondiendo a lo de Jimena. Mirábamos que la acción de Apple en días anteriores sí llegó a tener valores mucho más altos. Como lo comentaba hace un momento, en el mercado de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, la acción cerró, como lo decía hace un momento, en $172. Hace unos días estaba rondando los 188, 190, $195. Eso más o menos en el mes de febrero. En ese mes, que es el mes anterior al que estamos, que es en marzo, estaba fluctuando en valores por encima de los 180, 190, 195. En el mes de marzo se vino cayendo, y hay otra cosa que también en Europa
también le quieren poner un freno a Apple. Entonces es delicado esto, pero pues obviamente hay otra cosa que también hay que mirar, ¿no, Luis Alberto y Jimena? Que las empresas chinas, siendo un país comunista, China promueve mucho las empresas tecnológicas de China. El caso de Huawei, caso de Xiaomi, caso de, muchas otras, y el gobierno trata de empujarlas, trata también de intervenir en el sector tecnológico para a veces hasta generar espionaje a través de las redes, a través de los sistemas digitales. Imagínense que en China hasta monitorean a las personas y les dan una calificación a través de sus dispositivos. Entonces el control, eso, me parece que el tema del monopolio está bien, pero tampoco castigar, porque es que resultaba que ya estamos en un mundo globalizado, en donde si a Apple le ponen pues obviamente mordaza, y le ponen obviamente grilletes y no la dejan crecer más, o le están pidiendo que se abra más en el mercado o que renuncie a ciertas áreas para generar valor y desarrollo, pues también no me parece positivo, ¿no? Porque resulta que en este mundo de la competencia a nivel global, a las empresas que no se les ayuda mucho, eso es complejo. O sea, si nomás la competencia hace desaparecer compañías, imagínense teniendo esto de enemigo al mismo Estado. Es complejo, aunque obviamente estamos de acuerdo con el hecho de que el mercado debe ser diversificado, se debe abrir, pero recordemos que muchas de estas tecnologías son muy, muy costosas. Entonces, pues, yo diría que es importante mirarlo del tema de esta sanción que se le quiere montar por el tema de monopolios, pero también hay que mirar que es una empresa que ha generado mucho valor, mucha ganancia, mucha riqueza, no solo a países como Estados Unidos, sino a los fondos que participan en él, ¿no? Entonces hay que también mirar las bondades, porque hay que dejar ese sesgo a veces de solo querer mirar dónde está el punto negro y no nos miramos en todos los beneficios que se encuentran, aparte de que, pues recordemos que Steve Jobs y Steve Wozniak, que esto más que todo fue Steve Jobs, el que creó este invento, el que desarrolló el iPad, el que desarrolló y revolucionó también el tema del smartphone, pues son inventos que le han servido mucho a la humanidad y que obviamente los chinos vinieron copiando eso y los chinos vienen con fuerza. Otra de las compañías, como lo comentaba, es Xiaomi. A Huawei se le hizo una restricción en Estados Unidos, pero también Xiaomi viene creciendo con mucha fuerza. Ya es uno de los actores más importantes nomás aquí en Colombia en venta de celulares. Entonces es complejo. Pero siguiendo con el tema de Apple, que si es bueno, no es bueno, pues esta es una acción que es muy sólida, es una acción que representa una muy buena seguridad, pero yo diría que sería importante esperar. ¿Y por qué sería importante esperar? Porque es que este tipo de problema también, como lo decía, Apple lo está teniendo en parte de Europa. Entonces, falta ver qué se ve en las noticias. Yo generalmente, ¿qué recomiendo? Obviamente esto es una acción que es de pronto muy segura por el volumen que maneja, por los números que maneja. Pero también hay otros atractivos en el mercado, Luis Alberto, que es mirar acciones que de pronto estén depreciadas o que vengan en crecimiento y vengan con buen desarrollo, que fue los últimos casos que se dio, por ejemplo, con el caso de Nvidia. Nvidia fue una compañía que creció muchísimo, pero todo esto movido por la ola de lo del tema de los chips y los semiconductores. Pero entonces, cerrando, yo esperaría, porque obviamente está también dentro de sus máximos históricos, ¿no? O sea, tampoco está tan castigada, sí tuvo un descenso, tiene una segunda caída este año, puede romper a la baja y puede seguir cayendo. No sabemos todavía cuál es el impacto, es como el caso de Boeing. Boeing también tuvo muchos problemas, pero por el tema tecnológico, de los defectos de sus aviones, muchos hay devoluciones, hay entregas, esto lo está aprovechando la competencia Airbus y otra compañía que están haciendo en China. Recordemos que hay otra competencia, ya no es muy grande, pero es Embraer, que viene también creciendo, es brasilera. Entonces, lo que decía, la dinámica de estas compañías es muy sensible, pero en el caso de Apple yo diría esperar, porque viene en una segunda caída, la puede romper y se pueden encontrar mejores precios. Falta ver que los gobiernos y Estados Unidos también cuidando sus activos, que no se, como dicen en el dicho popular, que no se ponga a patear la lonchera, porque obviamente Apple genera mucha riqueza para los Estados Unidos y es una de las compañías insignia, ¿no?
Dentro del tema de la economía la economía y el mercado, la competencia es importante. Entonces, son dos lecturas ahí interesantes. La Superintendencia de Industria y Comercio esta semana sancionó precisamente a Bianca por una situación de exclusividad con una agencia de viajes. Entonces, dijéramos, lo que está es en última el consumidor. Si el consumidor tiene un problema de monopolio y ese monopolio impone precios e impone en un momento determinado calidad, pues está afectando ahí es negativo. Ahí es negativo. Entonces, eso tiene que verse con distintas. Pero ¿por qué es negativo? Expliquémosle a los oyentes. Sí, porque obviamente estando en el mercado una sola oferta, naturalmente es pone una las condiciones. Posición dominante, entonces impone las condiciones. Pone condiciones. Entonces, eso y al es imponer las condiciones baja servicio. Exactamente. Y al bajar servicio, pues el damnificado, ¿quién es? Sí, el consumidor. Entonces, esta semana se firmó un convenio muy interesante entre la Confederación Colombiana de Consumidores y la Superintendencia de Industria y Comercio, precisamente en aras de trabajar en esa ruta nacional, no solamente quedarse en la ciudad de Bogotá, sino en todo el país, en todas las regiones de Colombia, en los 32 departamentos, poder estructurar un plan estratégico que permita llegar en la promoción de los derechos de los consumidores. Todos somos consumidores finalmente. Nadie puede decir, no, yo no compro nada absolutamente. Somos en alguna instancia un productor, podemos ser empresarios, podemos también trabajar. Inversionistas en todos los sectores. Pero en el mercado nos encontramos todos comprando alimentos, comprando servicios, pagando servicios públicos, en fin, somos consumidores. Incluidos en esa cadena. En la cadena. Entonces, por eso la importancia de conocer los derechos y los deberes de los consumidores en Colombia, y por esa razón la doctora Cielo Rusinque, pues, que es la Superintendente de Industria y Comercio, estuvo en la Confederación Colombiana de Consumidores esta semana en la reunión ordinaria formal del Consejo Académico y la Confederación para firmar este convenio. Y especialmente hoy, 22 de marzo del año 2024, se está realizando la asamblea de Ecopetrol, que es una de las más importantes compañías de Colombia. Y hay dos enfoques en la asamblea. Uno, que la asamblea se debe aplazar. Esa es una tesis de algunos de los accionistas, porque realmente no se cumplió con la debida anticipación de la convocatoria, en fin, toda la parte santanderista y a veces leguleya que se da. La otra posición es que definitivamente el gobierno tiene la mayoría y se puede elegir la junta directiva. La contraparte dice que la calidad de los candidatos a la junta directiva no es la que se requiere, que obviamente estas personas deben tener experiencia, y lo otro también es la doble situación de intereses, o sea, la incompatibilidad de algunas personas que aspiren a la junta directiva y también estén representando intereses de otras compañías igualmente competidoras de Ecopetrol. Entonces, hay distintos puntos de vista interesantes que los dejamos aquí en Panorama Económico para ver esa amplitud democrática que hacemos nosotros, tanto la posición del gobierno, tanto como la posición de los accionistas minoritarios, porque el gobierno es el mayoritario de esto. Y sí, está del 85 al 88%, del 85 al 88 sobre su posición accionaria sobre la compañía. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, el excongresista Jorge Robledo, que compró acciones, y no compró acciones por capitalizar ni por volverse rico, porque además las acciones están bajando de precio. Entonces nadie está volviéndose un millonario con las acciones de Ecopetrol en este momento. Y recordémoslo, porque estaban bajando las acciones. No, hay varios factores. En la generalidad. Recordemos un dato, Luis Alberto, muy claro, acá para abrir el tema. El precio más alto de Ecopetrol que tuvo fue 5.800 pesos. Sí. ¿Sí recuerda? Sí, claro. Recordemos que en este momento mucha gente invirtió ahí. 5.800 pesos llegó a tocar sus valores más altos, su valor más alto, 5.800. Recordemos que la acción, cuando la primera emisión se cotizó en 1.400 pesos, salió al mercado. Que eso obviamente fue el gobierno Uribe, fue algo muy bueno para la compañía, le generó unos estándares buenísimos, hubo una presidencia que le sirvió mucho, que fue la de Echeverry, también le sirvió mucho la presidencia de Felipe Bayón, hay que reconocerlo. Y hay una cosa acá, Luis Alberto, que Felipe Bayón le dejó unos números a Ecopetrol al cierre del 2022, una maravilla. Perdón, corrijo, sí, al cierre del 2022 dejó unas utilidades de 33.5 billones. Resulta que las utilidades se cayeron al cierre del año 2023 a 19 billones. O sea, se cayeron prácticamente más de 14 billones de pesos de las utilidades. Muchos van a decir, claro, que es que el precio del petróleo, todo eso. Pero hay un factor también, que fue la subida de los impuestos por parte del gobierno. Entonces, obviamente, esto contrae el valor de la compañía en su acción. ¿Por qué? Porque si usted va a mirar que una acción se le cae más de 42% sus utilidades, pues obviamente el mercado también lo castiga y dice, oiga, esta compañía no generó la misma eficiencia del año pasado, entonces la castigamos. Pero lo que más tiene castigado el valor de Ecopetrol, ¿sabe qué es? El tema del gobierno de decir no más nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas. Eso es lo que realmente más tiene castigado a la compañía,
más que ese número que también es importante, porque obviamente usted sabe, Luis Alberto, que una compañía de petróleo y gas, su riqueza intrínseca es sus barriles y sus reservas de gas acumulados, porque eso se cuantifica, se multiplica por unos dólares y da un resultado, los barriles, ¿sí? O lo que tienen las reservas de gas. Pero mirando precisamente el precio de Ecopetrol, lo que hablábamos, llegó a tocar 5.800 pesos, hoy está cerrando el mercado en la Bolsa de Valores de Colombia en los 2.125 pesos por cada acción. Entonces, si usted va a mirar dentro de lo que tuvo más alto Ecopetrol, que es 5.800, a este valor de 2.125, pues obviamente es menos del 50% de todo lo que ha tenido. Si el presidente, el ministro de Hacienda, el presidente de Ecopetrol, el presidente de la Junta Directiva, estuvieran en línea, y el ministro de Minas, a decir que Ecopetrol tendría nuevos permisos para desarrollo de petróleo y gas, se lo juro que esta acción mínimo sube 20, 25%, 50%. Mínimo. ¿Por qué? Porque le da alas a la compañía a seguir abriendo, porque es que, Luis Alberto, no solo hay una forma, póngale cuidado a algo, no solo hay una forma de crecer a través de encontrar nuevos pozos de petróleo y de gas, hay otra fórmula, que es adquirir nuevas compañías que estén en el sector, que sean pequeñas, o adquirir campos que ya estén en desarrollo. Caso como Ecopetrol hizo, que tiene una sociedad en Estados Unidos sobre el tema del Permian, que prácticamente registra el 10% de los ingresos de Ecopetrol y que es a través del fracking. Son campos que están muy bien desarrollados, que generan a través de muy buen costo operativo, generan muy buenos márgenes para la compañía. Entonces, todos estos factores es importante y en esta junta que usted está hablando es donde se deben de tratar estos temas puntuales, porque es que lo que trata de hacer una compañía y sus ejecutivos es que se vuelva más eficiente. Pero hay otro tema, no sé si usted lo sabía ahí, Luis Alberto, era que al presidente Roa se le estaba cuestionando los vínculos con este empresario también de petróleo, que era entre italo-venezolano, que es Giacomo, que supuestamente estaba teniendo injerencia en la Junta de Ecopetrol para meter 2 personas que eran de su confianza y que posiblemente podía haber un conflicto de intereses. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, hay varias miradas de Ecopetrol y dijéramos de la situación de exploración y lo que puede generar en este momento la Asamblea. Vamos a ver cómo se evoluciona, porque justamente hoy, en las horas de la tarde, inició a las 2:30 de la tarde esta Asamblea y están en esa discusión, si realmente reforman los estatutos para hacer una empresa diversificada. Hay unos puntos de vista que dicen que primero fortalezcamos la explotación de petróleo y gas, que es la fuente de acumulación de capital de la empresa, para diversificar, porque hay los sectores nuevos como el hidrógeno y todo requieren grandes inversiones. Y obviamente, como todo negocio nuevo, tiene riesgos. Y requieren tiempo de maduración. De desarrollo. Y en ese tiempo de maduración, ¿sabe qué es lo que se trata de buscar? Sí. ¿Qué eficiencia operativa para que pueda registrar cada vez más ingresos sobre esa operación? Que es lo que se demora años. Exacto. Entonces es importante lo que Luis Alberto está hablando, pero si usted va a abrir alas, que nos parece importante, mire, en el gobierno de Duque se hizo algo positivo, que se comprovisa. Entonces, una compañía de energía eléctrica, Ecopetrol es una compañía de energía fósil, entonces sí se da cuenta que se va integrando la cadena de valor y se puede, Colombia, yo lo decía, ya que usted hablaba de los embalses hace un momento, Colombia tiene mucho carbón, Luis Alberto, y tiene un carbón de altísima calidad térmico, porque Colombia, en cambio de vender el carbón en crudo, ¿por qué no se pone a hacer unas termoeléctricas con la tecnología más avanzada para mitigar el impacto ambiental y nosotros poder tener más otro canal y otra cesta de oferta a nivel de producción de energía? Sería algo interesante. Colombia podría ser lo que era Rusia para Europa. Nosotros podríamos venderle a Centro y Suramérica mucha energía y eso es positivo. En estos 2 minutos que nos quedan de programa, pues vamos a registrar precisamente que ISA históricamente en esta asamblea que está realizando este año es de las que ha entregado las mayores utilidades en la historia, o sea, y que ISA pues ya hace parte del grupo de Ecopetrol. Entonces, realmente dentro de esos componentes que se está integrando con Ecopetrol, esa es una empresa que le está dando dividendos y los mejores dividendos este año. Igualmente, y recordémosle a los oyentes, ¿no?, que ya hace parte de Ecopetrol, bueno, como lo decía, en el gobierno de Duque se absorbió esa compañía y se generó una nueva ala de distribución de energía, ¿no?
E igualmente, la empresa de energía de Bogotá también registró ingresos operacionales por 7,9 billones en el año 2023. O sea, un registro importantísimo. Esta es una multilatina y especialmente el mayor porcentaje es con el gas, ¿no? Uno de los ingresos más importantes. Entonces, eso es para dar un referente de cómo, pues, dentro del mismo grupo, el tema de petróleo y gas, pues, no está siendo de los más fuertes en este momento, sobre todo en campo de exploración y explotación. Pero en Colombia, pero en el campo de ISA, todo lo que es la interconexión eléctrica, todo esto ha generado grandes utilidades porque además ISA ya es una multilatina que está invirtiendo en proyectos de infraestructura y de transmisión y en redes, transmisión, que es fundamental. Sin transmisión no hay servicio. De acuerdo. Imagínense que nosotros ya tenemos a través de ISA negocios con Brasil, sí, con Centroamérica y con otros países de Sudamérica. Es buenísimo. Sí, Entonces, lo que yo digo, Luis Alberto, yo creo que esto lo entiende un economista o alguien que entienda de mercados. Hay que hablar con el presidente y decirle, presidente, nosotros tenemos que ser lógicos y usar toda esa cadena de valor de riqueza que tenemos. Dejemos de vender esas materias en bruto, ¿sí? Transformémoslas y volvamos de Colombia una potencia energética, porque recordemos, Colombia tiene unas reservas de carbón importantes y que son de altísima calidad. Pero vamos a cerrar con unos pequeños datos de mercado nacional. Miramos hablando de las acciones en Colombia. Celsia hoy cae menos el 0,28%, compañía que está en el sector de energía. 3.810, Canacol Energy, es una empresa, recordemos, canadiense pequeña, el tema de petróleo y de gas. 16.600, sube hoy en la bolsa de valores 2.47. Miramos a la acción de la bolsa de valores de Colombia en los 9.220 pesos. Banco de Bogotá cae a los 26.820 en menos el 2.47%. Recordábamos, Ecopetrol 2.125, rebota levemente porque viene en caída, 0.24% positivo. ¿Qué se puede ver? Posiblemente podemos ver una caída de Ecopetrol, posiblemente por debajo de los 2.000 pesos. Sí. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila en el Control Master con la dirección del ingeniero Luis Daza y nos acompañó hoy Santiago Millán. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.